Gloria a Dios, bienvenidos hermanos esta mañana en el nombre del Señor, aquellos que están aquí en el santuario y aquellos que están viendo en línea, les damos la bienvenida este domingo hermoso donde estamos reunidos para alabar al Señor. Cada uno de nosotros estamos presentes porque Dios nos ha dado vida para poder venir y adorar su nombre y oír de su palabra que siempre nos edifica. Padre, gracias te damos en esta mañana, damos la bienvenida a tu Espíritu Santo aquí con nosotros. Y ahí, Señor, a las personas que nos ven, pedimos que tu Espíritu toque sus corazones, que a cada uno de nosotros, Señor, nos suministres la gracia que tú has preparado para el día de hoy, para cada uno de nosotros. Bendícenos, danos oídos para oír, Señor, ojos para ver lo que tú tienes para nosotros en tu palabra. En el nombre de Jesús, y a ti sea la gloria y la honra. Amén y amén. Gloria al Señor. Hay una escritura en el libro de Romanos, quiero que vayamos ahí para empezar, aunque este no es parte de mi mensaje, pero estábamos alabando al Señor y me recordó el Señor de esa escritura, el canto que acabamos de alabar, ¿verdad? Todo es de Él, todo viene de Él, es para Él, a Él sea la gloria. Dice aquí Pablo en Romanos capítulo 11 y el verso 34 al 36 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? O sea, que a veces nosotros estamos intentando, ¿cómo diré? Tratar de comprender todo lo que Dios hace. Pero no nos es posible, primeramente porque nuestra mente es limitada, la de Dios es ilimitada. Dios conoce todo, del principio al fin. Nosotros somos seres en cierto aspecto todavía caídos, y Dios es un Dios alto, elevado, exaltado en su majestad. Pablo dice, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién puede entender lo que Dios piensa? ¿Y cómo Dios piensa? Solo que Él lo revele. El verso 35 dice, ¿o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién le da a Dios primero y que ahora Dios le deba o esté, verdad, esté comprometido? Nadie. Es la respuesta realmente ahí. Y luego el verso 35 dice, porque de Él, o sea, de Dios, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Diga todas las cosas. Para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Todas las cosas proceden de Él, todas las cosas son por Él y todas las cosas son para Él. O sea que Dios creó todas las cosas para que la creación le trajera a Él gloria, para que fuera la expresión de la gloria de Dios. Cuando Dios creó el mundo, cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó, ¿verdad? Sin pecado, los creó completamente inocentes. Pero el hombre fue el que pecó en contra de Dios y arruinó la creación, pero Dios creó todas las cosas para que a Él le diera gloria. Y cuando Dios las creó todas las cosas, dice la Biblia, y Dios vio que todo lo que Él había creado era bueno, todo era bueno. Así que esta mañana nos recordamos una vez más por la Escritura que todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros aspiramos, proviene de Él y es para Él y para su gloria. Padre, gracias una vez más porque de ti son todas las cosas y tú has provisto para nosotros una vida que te agrada, una vida, Señor, que te glorifique a ti. Pedimos que, Señor, nos ayudes para ver en las áreas donde nosotros caemos cortos de la gloria tuya y que nos ayudes, que nos fortalezcas por tu gracia para poder vivir una vida que te agrada en todo. En el nombre de Jesús, danos oídos para oír, ojos para ver. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, el Señor Jesucristo en su lugar a la diestra del Padre, ascendido después de haber resucitado, habla a la iglesia en el capítulo 2, el capítulo 3, a las iglesias, ¿verdad?, que estaban ahí en Asia Menor. Y aquí a la iglesia en Sardis, dice el capítulo 3, el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice:
yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús en estos versículos, hablando a la iglesia en Sardis, le da una perspectiva. Sabe que nuestra iglesia, como la iglesia aquí en Sardis, continuamente está siendo evaluada por los huéspedes, las personas que asisten, las personas que vienen, sean jóvenes, sean adultos, sean familias. Todos al venir tienen una evaluación que hacen. Quizás no la compartan, pero tienen una evaluación de la iglesia, de la gente cuando nos encuentra. Pero creo que lo más importante, y aunque esos tienen cierta validez, la evaluación más importante de todas es lo que Jesús piensa de la iglesia. ¿Qué es lo que Jesús piensa de nosotros como el pueblo de Dios? ¿Por qué? Porque es la iglesia del Señor. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Así que es el Señor que está edificando su iglesia. La Biblia nos dice que Él va a regresar un día para recoger a su iglesia, que Él está sacando de entre, ¿verdad?, los gentiles un pueblo para su nombre. Esta iglesia que el Señor está formando desde que Él resucitó de los muertos, Jesús evalúa. Y mi pregunta a nosotros esta mañana es, ¿cómo nos ve el Señor como iglesia? ¿Cómo evalúa Él nuestro comportamiento, la manera en que nosotros llevamos adelante la obra? ¿Estamos creciendo personalmente como miembros del cuerpo de Cristo si somos y pertenecemos a Él? ¿Estamos como un cuerpo corporativo amándonos los unos a los otros verdaderamente como el Señor nos mandó que hiciéramos? ¿Estamos viendo seriamente la misión global que tenemos de alcanzar a un mundo perdido para Cristo? Esas son tres de las cosas que hablan y describen la visión de Dios. Como he dicho en otras ocasiones, cuando hablamos de la visión de Dios, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que Dios ve. Visión tiene que ver con lo que uno ve. ¿Qué es lo que ve el Señor cuando ve la congregación, cuando ve nuestra vida? Y la iglesia consiste de miembros, individuos que el Señor ha salvado y ha puesto en su iglesia, a ti y a mí. Y cuando Dios me ve a mí personalmente, cuando Dios te ve a ti personalmente, ¿cómo evalúa tu vida? Y luego corporativamente, nosotros, cuando Dios nos ve a nosotros como iglesia, ¿cómo nos ve? ¿Qué es la evaluación que Él tiene de nosotros? Y cuando Él ve hacia nuestra tarea que Él nos ha asignado, ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿cómo nos evalúa el Señor a la luz del mandamiento que nos dio? Tiene importancia en nuestra vida, ¿no? Así que esa evaluación de Jesús es importante. Y aquí vemos que el Señor se acerca a esta iglesia, como la hace a las otras, pero vamos a enfocarnos en Sardis, en el capítulo 3. El Señor le dijo, yo conozco tus obras, todo lo que haces, tienes un nombre que vives, pero estás muerto. O sea, puede haber una iglesia que aparenta tener vida, pero estar muerta. A veces nosotros evaluamos ¿cómo diré? La salud de una iglesia por cuántas personas tenemos o no tenemos. A veces evaluamos nosotros al ver las personas en la congregación,
que están emocionadamente agitadas y pensamos, esas personas realmente están vivas. Pero una persona puede tener todas estas características como lo tenía la iglesia de Sardis, una iglesia que tenía muchas obras, que era reconocida por nombre, esa iglesia ahí en Sardis, pero en la perspectiva del Señor, en la evaluación de Cristo, estaba, ¿qué? Muerta. Estaba muerta. Imagínense pensar que uno que tiene vida y está muerto. Es algo muy interesante. Pero el Señor nos ve como nosotros no nos vemos. Él nos analiza como a veces nosotros no nos analizamos. Y por eso dije, cuando el Señor ve mi vida, me ve a mí como un ser creciente en las cosas del Espíritu. Estoy creciendo espiritualmente. Estoy asemejándome más cada día a Cristo. Puedo gritar, puedo brincar, puedo saltar, pero al salir de aquí, ¿qué es lo que hago yo? Y cómo vivo mi vida. Y eso es lo más importante. Eso es lo que el Señor ve. Y segundo, cuando Él ve la iglesia, ve un pueblo, sea grande o sea pequeño, que se aman verdaderamente, que se ayudan, que se respaldan, que están el uno por el otro interesados en la vida de las personas que Él ha puesto aquí. Y por último, estamos nosotros interesados por los que están perdidos. Tenemos la misión presente en nuestra vida de alcanzar a un mundo que está perdido. Así que la manera en que el Señor nos evalúa es muy diferente muchas veces en la manera que nosotros vemos o nos evaluamos a nosotros mismos. Y les dice, ustedes están muertos aunque piensan que están vivos. Entonces el Señor les dice en el versículo 2, sé vigilante o vigilen, afirmen las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces les dice, miren lo que tienen para que no muera. Y luego dice, acuérdense de lo que han recibido y oído. O sea, no solamente escuchen y olviden, acuérdense de lo que tienen y guárdenlo. Dice, y porque no lo habían hecho, les llama ¿a qué? A un arrepentimiento. Arrepiéntanse entonces, porque si no lo hacen, ¿qué? Hay consecuencias de ello. El Señor vendrá, dice, no sabrás a qué hora, viene como el ladrón que no lo está uno esperando y viene, dice el Señor que Él quitará, ¿verdad? Dice, borraré del libro de la vida a todo aquel que pensando que está bien, pero está muerto, como dice en el versículo 5, borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de los ángeles. ¿Quién? El que vence, el que está vestido verdaderamente en las vestiduras blancas. Y luego nos dice que prestemos atención ¿a quién? Al Espíritu de Dios. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, escuchen lo que les acabo de decir. Primero, una vez más, les dice que vigilen, que afirmen las cosas que están por morir, que se acuerden, ¿verdad?, de lo que han recibido y que lo guarden y que se arrepientan por aquello que no está bien. Así que el Señor nos ve, el Señor nos evalúa, el Señor nos hace ver las cosas como verdaderamente están para que podamos arrepentirnos si necesitamos hacerlo. Vamos a Efesios capítulo 4, en Efesios capítulo 4, empezando ahí en el verso 21, vamos a leer el verso 21, nos dice la palabra, verso 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, o sea, a ser insensibles, lascivios, con avidez y con impureza viviendo nuestras vidas. Versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. A ver, diga conmigo, la verdad está en Jesús. Ve, ahí la Escritura nos da muy claramente dónde encontramos la verdad. La verdad es Jesús. De hecho, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No solamente nos enseña la verdad, Él es la verdad en su persona. Todo lo que Él hace, lo hace en verdad. Todo lo que Él hace, lo hace para enfatizar la verdad. Así que la verdad la encontramos en Jesús. Y la iglesia que Jesús está edificando es el baluarte, dice Pablo en primera de Timoteo capítulo 3 y verso 15, es el baluarte de la verdad. Mira lo que dice, para que si tardo, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia del Dios viviente. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Y qué es un baluarte? Un baluarte es aquello que afirma o defiende algo. Es aquello que es la base que sostiene. Entonces, la iglesia es el pueblo que defiende la verdad. El pueblo que viviendo la verdad, no solamente la proclama, sino que la defiende. No podemos por eso nosotros predicar la verdad que está en Cristo y luego no vivirla, porque no la estamos nosotros defendiendo por la manera en que vivimos. Entonces, en la iglesia tenemos o somos el baluarte, columna fuerte de la verdad. Aleluya. Ahora, en el capítulo 5 de Efesios, vamos a regresar ahí, el Señor aquí nos da una amonestación como iglesia. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso, le dice en el verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis o cómo andas, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. O sea, la amonestación es que debemos caminar y podemos caminar en varias maneras. Uno, como necios, ¿verdad? Desobedientes, ¿verdad? Transgrediendo la verdad de Dios. O como sabios. Y no te dice que lo debemos hacer con diligencia. Verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora, Pablo, cuando él escribió esto, estaba viviendo en el tiempo del Imperio Romano. Y él dice, hay muchos días malos. ¿Y cómo será el tiempo de hoy? ¿Verdad? Que aunque hemos avanzado tecnológicamente, aunque hemos avanzado en muchas otras maneras, ahora tenemos maldad, mucha maldad que se ha esparcido por todos lugares y cada día crece más y más. Y nosotros vemos lo que está sucediendo en nuestra cultura, en nuestra sociedad, y a veces nos alarmamos, digo, ¿qué está pasando? Es que los días, cada día más, se ponen más y más malos. El Señor dijo que en los últimos días, ¿verdad?, incrementaría, ¿verdad?, la iniquidad. Así que va creciendo cada día más. Y nosotros somos el baluarte, los que defendemos la verdad, lo que nos estamos de pie por la verdad de Dios en medio de un mundo que cada día más se vuelve más y más malo. Dice, aprovechando bien el tiempo, aprovecha el tiempo, le dice, camina como sabio, porque los días son malos. Verso 17, por tanto, no seáis insensatos. Una vez más nos recuerda que no seamos necios, insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Verdad? Aquí dice que una persona insensata, ¿verdad?, una persona necia, es aquel que no entiende la voluntad del Señor. ¿Ve? Podemos deducir de estas palabras de Pablo, dice, no seas insensato, sino entiende cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, el insensato es aquel que no está, no tiene entendimiento y conocimiento de cuál es la voluntad del Señor. Y yo creo que por eso el Señor a sus discípulos, a nosotros los que seguimos, nos enseñó a orar en el Padre Nuestro que le llamamos nosotros, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Y qué más dijo? Hágase tu voluntad. O sea que nos enseñó a orar que la voluntad de Dios se haga. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de qué importante es eso en el reino de Dios, en la iglesia del Señor, porque Él nos está evaluando, ¿verdad? ¿Y de qué sirve que nosotros tengamos servicios, tengamos estudios, tengamos estudios bíblicos, tengamos conferencias, si no estamos entendiendo cuál es la voluntad del Señor? Porque acuérdense, todo viene de Él, por Él y para su gloria. Así que es bueno que nosotros hagamos esa pregunta: ¿cuál es la voluntad del Señor? En cualquier cosa que yo haga, no importa que esté planeando para mi futuro o esté tomando una decisión inmediata, sino preguntar cuál será tu voluntad, Señor.
y siempre nosotros buscar en oración la voluntad del Señor. Lo primero que debemos hacer antes de simplemente actuar es pedir que Dios nos guíe en su voluntad. ¿Por qué? Porque Pablo nos dice aquí que caminemos como sabios. Y una persona sabia es una persona que ha o tiene entendido o entendimiento de la voluntad del Señor. Y vemos que Pablo nos llama a caminar, ¿verdad?, llenos del Espíritu. Es un mandamiento ahí en el versículo 18 que nos leímos. Ahora, vamos al libro de Judas. Antes del libro de Apocalipsis se encuentra el libro de Judas. Y si nosotros vamos a caminar sabiamente, quiere decir que entre más miembros de la iglesia caminemos en la sabiduría de Dios, seamos sabios, entendidos en cuál es la voluntad del Señor, esto creará una iglesia sabia. A ver, diga conmigo, una iglesia sabia. O sea, una iglesia no necia, no como leímos ahí en Sardis. Conozco tus obras, pero ¿qué? Estás muerta. Estás haciendo muchas cosas, pero no son las cosas que yo te he llamado a hacer. Entonces, una iglesia sabia es lo que queremos. Aquí nos advierte el apóstol Pablo que no seamos insensatos sino sabios. Así que, siendo una iglesia sabia, ¿qué debemos hacer? Bueno, una iglesia sabia, aquí en Judas capítulo 1, leemos que el apóstol Judas, ¿verdad?, en el versículo 3, leemos el versículo 3 y 4, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Judas empieza esta epístola interesante porque dice en el verso 3, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación. Está diciendo, yo les iba a escribir acerca de esta salvación común que tenemos, o sea, dando a entender que lo que él intentaba primero hacer era escribir una carta animándolos, ¿verdad?, en esta salvación que tenemos en común. Pero dice, me ha sido necesario entonces escribirles algo diferente. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Y dice, me ha sido entonces necesario. Quería hacer esto, pero ahora veo la necesidad de hacer esto. De escribirles y exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? Bueno, Judas dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, porque ha entrado a la congregación algo que va a contaminarla, algo que va a traer, ¿verdad?, a la congregación, a introducir en medio del pueblo de Dios algo que no es la verdad. Y dice, estos hombres han entrado a la congregación que han sido destinados, dice, para esa condenación, hombres impíos. O sea, eran personas que venían a la iglesia, pero eran ¿qué? Eran impíos, no eran realmente hijos de Dios. Estos hombres impíos tomaban la gracia de Dios, dice, y la tornaban en un libertinaje. O sea que empezaban a enseñar mentiras dentro del pueblo de Dios. Y dice, y niegan al Dios único y soberano. ¿Cómo lo negaban? No porque abiertamente lo hacían, porque acuérdense, venían encubiertamente, estaban ellos trabajando dentro de la congregación para traer la mentira, aquello que era en contra de la verdad de Dios a la iglesia. Y nosotros, como una iglesia sabia, no debemos aceptar las mentiras de la cultura popular. Y hay una cultura popular aún dentro de la iglesia que ha traído muchas ideologías, muchas ideas
que Jesús nunca enseñó. Ideologías, pensamientos que vienen y que se escuchan muy bonito porque la cultura los usa. Y hemos pensado que esto también debe de, ¿verdad?, diseminarse en la iglesia. Pero vemos aquí que Judas nos enseñó que hay tiempos cuando vienen a introducirse a la congregación mentiras de la cultura popular, ¿verdad?, por hombres que en esa cultura son impíos y que empiezan a enseñar verdades que no fueron enseñadas por Jesús. Y esta mañana quiero darle algunas de ellas, algunas mentiras que han entrado a la iglesia de la cultura popular y que muchos creyentes han aceptado como la verdad, pero no son. Vamos a Juan capítulo 10. La primera es esta: las personas que dicen, solamente sigue lo que tienes en tu corazón, sigue el sueño de tu corazón. ¿No ha habido personas oír eso? ¿Verdad? Tienes un sueño, ¿verdad? Adelante, ve y cumple el deseo, el sueño de tu corazón. Nunca preguntando si eso es lo que Dios tiene para ellos. Nunca pensando que a lo mejor esto es algo que tú quieres hacer, pero que no has escuchado lo que Dios quiere para ti y tú te has lanzado. Así que esa primera mentira es: solamente sigue lo que está en tu corazón. Cuando alguien le da ese consejo a alguien sin saber lo que hay en el corazón de esa persona, lo está guiando mal. Porque si yo te digo, oye, tienes eso en tu corazón, mira, ve y haz lo que está en tu corazón, porque es tu corazón, es tu vida, es tu persona, ve y hazlo. ¿Cómo sé yo lo que está en tu corazón? A lo mejor tienes algo en tu corazón que va a destruir tu vida y tú no lo sabes. Entonces, esa verdad, aunque se oye bonito, ¿verdad?, animar a otros a que hagan lo que está en su corazón. No, ¿qué es lo que está en tu corazón? Primeramente, la Biblia nos dice, ¿verdad? Vamos a leer aquí en Juan capítulo 10 y verso 27. El Señor dice: mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que Jesús nunca enseñó que tú siguieras el sueño en tu corazón, que tú solamente siguieras lo que está en tu corazón. El Señor dijo: sígueme a mí. Así que es una verdad completamente diferente. Sígueme a mí, dijo el Señor. Mis ovejas escuchan mi voz. ¿Estamos escuchando la voz del Señor o estamos escuchando la mentira de la cultura popular? Y luego en Marcos capítulo 1 y verso 17, Marcos 1, 17, Jesús les dice: venid, ¿qué? En pos de mí. No dijo: ve en pos de lo que está en tu corazón, ven en pos de mí. Y dijo: yo los haré pescadores de hombres. Interesante, el Señor nos hace lo que Él quiere que seamos, ¿verdad? Si Él nos llamó a pescar personas, Él nos quiere hacer eso. Pero tenemos que seguirlo, tenemos que venir en pos de Él. La mentira, una vez más, de la cultura popular es simplemente: haz lo que está en tu corazón, sigue lo que tú tienes en tu corazón, sigue el sueño de tu corazón, ¿verdad? Y Jesús no les dijo: vayan y hagan lo que está en su corazón. Les dijo: no, vengan en pos de mí, síganme a mí. Así que la verdad que Jesús enseñó es que nosotros le sigamos a Él. En Jeremías capítulo 17, el profeta Jeremías en el versículo 9 dice: engañoso es el ¿qué? El corazón, más que todas las cosas. Ahora, si la Biblia nos dice que hay la posibilidad de engaño en el corazón del hombre, diciéndole a alguien que siga el sueño de su corazón, puede ser que lo estemos enviando hacia un engaño. Ahora, no necesariamente porque todo el que tiene algo en su corazón está mal, pero lo que digo yo es: le hemos pedido al Señor si eso es realmente lo que Él quiere en nuestra vida o es algo que nosotros deseamos simplemente. ¿Ve? Porque la cultura popular usa esas expresiones para que la persona haga como le dé la gana. Tú haz lo que está en tu corazón. Pero la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado. Y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién conoce el corazón? Verso 10, el Señor dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. O sea, ¿quién conoce el corazón? Dios dice: yo lo conozco. Así que ni tú puedes conocer muchas veces tu propio corazón porque es engañoso y puede engañarte. Entonces el Señor dice: yo lo conozco, yo escudriño y pruebo el corazón y la mente para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Porque del corazón, la Biblia dice, mana la vida.
Entonces vemos que hay una tendencia pecaminosa de engaño en el corazón humano. Por lo tanto, no debemos nosotros de aceptar esa enseñanza, esa palabra de la cultura popular que simplemente dice, sigue lo que está en tu corazón, haz lo que tienes en tu corazón. En el Proverbios capítulo 28, verso 26, la escritura nos dice, el que confía en su propio corazón, es necio. Acuérdense que vamos a leer ahí en Efesios, no seamos necios, sino entendidos en cuál es que la voluntad del Señor. Y aquí Salomón nos dice, el que confía en su propio corazón es necio. Si tú confías solamente en lo que sale de tu corazón, ¿verdad? Puede ser que te engañe. Porque todos sabemos que a veces nosotros del corazón salen cosas buenas, pero también que a veces salen cosas que nosotros simplemente queremos. Yo quiero. Y el Señor nos dice que del corazón mana la vida, ¿verdad? Entonces aquí dice, mas el que camina en sabiduría será librado. No seáis necios, sino sabios. Caminad en sabiduría, leímos ahí en Efesios, ¿verdad? Ya. Entonces una iglesia sabia es una iglesia que no recibe esa mentira de la cultura popular que solamente sigue tu corazón. No, sigue al Señor, busca al Señor. El corazón tuyo te puede engañar. Y luego en Salmo 40 y verso 8, Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de ¿dónde? De mi corazón, mi espíritu. Entonces David dice, Señor, tengo tu palabra en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad me agrada. ¿Cómo es que nosotros podemos caminar entonces en la voluntad de Dios, en el camino de Dios? Teniendo la palabra de Dios firmemente en nuestro corazón. ¿Qué es lo que Dios me dice? Hágase tu voluntad, dijo el Señor cuando enseñó a sus discípulos a orar. Así que tu corazón debe de seguir el camino que Dios ha puesto para ti delante de su palabra. Eso quiere decir que tú vives por los principios del reino de Dios. Tú vives una vida recta, no de mentira. Tú vives una vida limpia y pura, santificada, no como el mundo vive. Y haces de tu corazón aquello que agrada solamente a Dios. Una iglesia sabia no acepta las mentiras de la cultura popular. Otra mentira de la cultura popular es la que dice, séte fiel tú a ti mismo, ¿verdad? Séte fiel tú a ti mismo. Tú eres una persona, tú tienes valor, así que, por decir así, haz como a ti te place. ¿Ve? Sé fiel a ti mismo. En Marcos 8 y verso 34, ¿qué enseñó Jesús? Jesús nunca enseñó eso, que tú seas fiel a ti mismo. Dijo él, llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo, ¿alguno quiere venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo. ¿Qué dijo? No séte fiel a sí mismo. Dijo, niégate a ti mismo. ¿Y qué? Y toma tu cruz y sígueme a mí. Ve, muy clara la enseñanza del Señor. Así que esta mentira de la cultura popular ha engañado a muchas personas. Ellas piensan, bueno, es que yo quiero hacer esto y todos me están diciendo que no, así que yo voy a ser fiel a mí mismo y yo voy a hacer esto como yo quiero. El Señor dijo, no se trata la vida de buscar lo que tú quieres, es encontrar la vida encontrando el camino del Señor. El que encuentra el camino del Señor encuentra el camino a la vida. El que no camina en el camino a la destrucción. El Señor dijo, niégate a ti mismo. No nos gusta esa palabra porque llega al mero centro de nuestro ser. Nosotros queremos, ¿verdad?, avanzar, queremos que otros nos vean, que otros nos noten, queremos seguir y hacer lo que nosotros queremos. Pero el Señor dijo, no, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea que venimos a la cruz, a morir a nuestros propios deseos para hacer que la voluntad de nuestro Padre. Aleluya. Número 3, es algo similar de la cultura popular.
La mentira que ha entrado a la iglesia es otra gente que le dice, tú solamente cree en ti mismo, ten fe en ti mismo. Esta mentira que ha entrado a la iglesia ha destruido muchas vidas. Personas, ¿verdad?, se enorgullecen porque alguien les dijo, tú ten fe en ti. Sabe que yo no quiero tener fe en mí. Mi fe no es suficiente para tener victoria en mi vida. Yo necesito al Señor. Necesito la fe que viene de Él, que viene por su palabra. Entonces, cree en ti mismo es una palabra, una mentira de la cultura popular, como dije, que viene a destruir vidas. En Juan capítulo 11, y el Señor nunca nos enseñó a tener fe en nosotros mismos. En Juan 11:25, vea conmigo, Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida, Cristo dijo. El que cree en ¿quién? ¿En sí mismo? No, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquel que va a resucitarnos de entre los muertos, nos dice, no pongas tu fe en ti, pon tu fe en mí. El que cree en mí, no el que se exalta, no el que avanza su propia vida creyendo que poniendo su fe en Él, Él va a poder salir adelante. No, todos vamos a morir, pero hay uno solamente que nos va a resucitar de los muertos y ese es Jesús. Y dijo, cree en mí. Y yo opto por poner mi fe en Él, no por poner mi fe en mí mismo. Cuando yo he puesto mi fe en mí mismo, muchas veces he fracasado, he fallado, pensando que yo podía hacerlo. Pero sin el Señor nada podéis hacer. El Señor dijo, sin mí nada podéis hacer, en Juan capítulo 15. Así que nuestra fe está en el Señor. El Señor nos enseñó a poner nuestra fe en Él, a seguirlo a Él, a serle fiel a Él. No a seguir los propios deseos de nuestro corazón, sino a nosotros buscarlo a Él. Y luego la cultura popular también enseña que uno puede vivir conforme a lo que él cree. Hay esta mentira que ha entrado inclusive a la iglesia y es esta: vive por tu verdad, vive tu verdad. Se ha proclamado mucho no solamente en la iglesia sino en el mundo popular de que esa es tu verdad. Tú crees eso porque esa es tu verdad, pero eso no es mi verdad, yo no creo eso. Entonces la gente piensa que la verdad es subjetiva. La verdad es algo que ellos determinan para sí mismos. Pero en ningún otro lugar en nuestra existencia nosotros dejamos la verdad a lo que otros piensan, ¿verdad? Yo no digo, bueno, la verdad es que si tú te arrojas de un edificio de 10 pisos, vas a llegar al cemento y te vas a morir. Y que alguien diga, bueno, eso es tu verdad, pero esa no es la mía. O sea, como yo me puedo aventar, pero no me va a pasar lo que te pasó a ti, porque esa es tu verdad. No, claro que no. No, nunca en ninguna otra disciplina de la realidad nosotros pensamos de esa manera. Nunca decimos, bueno, 2 por 2 son 4 para ti, pero eso es tu verdad. 2 por 2 para mí es 5. ¿Verdad? Bueno, si esa verdad tú la aceptas, yo no quiero que tú edifiques mi casa, porque 2 por 2 no son 5, son 4. Así que vas a medir mal y va a salir todo chueco, lo que sea. No, las disciplinas en la realidad todas son iguales. La verdad es la verdad, porque es la realidad. Entonces no hay tal cosa como la cultura popular que enseña, vive tu verdad. En el libro de Juan capítulo 14, leímos citamos esa escritura, pero vamos a verla. Juan capítulo 14, verso 6. Jesús les dice, yo soy el camino y la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Leímos en Efesios que la verdad que está en Jesús. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no viene por mí. Así que no es tu verdad ni mi verdad, es la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Note que no dijo, yo soy una verdad. O yo soy la verdad para a los hijos de Dios. No, dijo, yo soy la verdad. Y todo lo que tiene que ver con la verdad, no importa cuál sea, el Señor es la medida de esa verdad. Así que no hay tal cosa como vive tu verdad. Y esta iglesia sabia
que está viviendo en la sabiduría del Señor no acepta esas verdades que han tratado de introducirse. Así que cuando alguien venga y diga, bueno, yo estoy viviendo mi verdad, dígale, la verdad es una solamente. O estás viviendo la verdad o no estás viviéndola. No hay tal cosa como es mi verdad. Esa palabra agregada, mi verdad, quiere decir que no acepto la verdad si no es a mi versión. ¿Ve? Entonces, y eso es una insensatez. En Juan capítulo 8 y verso 21, vamos a ver esto. Juan 8, 21, empezando el verso 21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo y yo de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decirles y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Ve, no vive tu verdad. Jesús dijo, yo les hablo la verdad, porque el Padre que me envió con esa palabra, para que yo hablara la verdad al mundo. Y dice que ellos no entendieron que estaba hablando de el Padre. Así que no hay tal cosa como vivir tu verdad. Vivimos la verdad si vamos a vivir la verdad de cualquier manera. Y luego en Marcos capítulo 8, la última mentira que de la cultura popular que una iglesia sabia no acepta es también aquella que dicen, alguien pregunta, ¿y tú piensas que está bien hacer esto o lo otro? Y la respuesta es siempre y cuando te haga feliz. ¿No ha oído usted esa expresión? Lo que te haga a ti feliz. Una vez más, el ladrón le hace feliz robar bastante de un banco. Eso al ratero lo hace muy feliz. Si acaso puede robarse $1,000,000 y que no lo prenda la ley, y sabes que estoy bien contento porque, pero de eso no se trata. La verdad no es, es una mentira. Entonces, aquellos que dicen, ¿verdad? Siempre y cuando te haga a ti feliz, busca la felicidad para ti. Es una verdad o más bien una mentira que ha entrado inclusive a la mente de cristianos. Y nunca debemos nosotros de dar ese consejo sin saber, ¿verdad?, dónde se ubica el corazón de esa persona. Porque esa persona no conoce el camino de la verdad. Y tú le estás animando a que él siga el deseo de su corazón, primero que lo puede engañar, porque el corazón es engañoso, y decirle lo que te haga a ti feliz. Se oye bonito porque creemos que estamos animando a la persona, pero no estamos haciendo tal cosa. Los estamos llevando por un camino que lo puede destruir. Y la persona después de haber, creo que les dije hace algunas semanas atrás de un testimonio que oí de una muchacha, una joven, que ella fue engañada por el movimiento de género. Y ella se pensó que ella era un varón, que ella era un hombre y estaba en el cuerpo de una mujer. Y ella le dijo a su familia, ahora quiero que me llamen a mí por los pronombres masculinos, porque yo me identifico como hombre. Y ella empezó a tomar todo tipo de hormonas y tipo de cosas que le iban a hacer esa transición. Se cortó los senos, se sacó la matriz, todo lo que era de mujer. Y dijo, y cuando yo le dije esto a mi familia, todos me afirmaron, me animaron,
¿verdad? Ay, qué bueno y qué valiente eres y todo. O sea, la afirmaron en esa decisión. Pero ella estaba dando su testimonio que años después, cuando ella quedó completamente asolada, ¿verdad? Porque había fracasado totalmente. Ella no encontró lo que ella pensaba que iba a encontrar al cambiar, a tratar de cambiar su género supuestamente. Y una de las cosas que ella dijo es que mi familia, cuando yo les dije, afirmaron mi decisión. Nadie tuvo el valor de decirme, no, estás mal, estás equivocada. Y todos, por decir así, le dijeron, si eso te hace feliz, adelante. ¿Ve? Así que nosotros tenemos que ser una iglesia sabia, tenemos que ser personas sabias y reconocer que hay una verdad solamente, la verdad de Dios. Y cuando Dios dice que algo está mal y que un camino está mal, y nosotros animamos a esa gente que camine por ese camino, que siga simplemente por quedar bien con ellos, simplemente porque ellos piensan que somos, ¿verdad?, personas que animamos a la gente. Eso no es animar a alguien, es destruirlo. Y decirle simplemente, ¿verdad?, si te hace a ti feliz, adelante. No seamos, especialmente si somos padres, nunca decirle eso a nuestros hijos, sino simplemente buscar que has pedido al Señor que Él te guíe, que Él sea el que hable a tu corazón y vea que el camino que llevan sea un camino que honra a Dios. En Marcos capítulo 8 y verso 36, el Señor dijo, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? ¿Pero qué? Pero pierde su alma. ¿Qué gana el hombre? ¿Qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo? Si lo que yo quiero que me hará feliz, creo que es algo que voy a ganar algo grande, voy a ganar el mundo, pero pierdes tu alma, ¿de qué te sirve? Entonces, estas mentiras que la cultura popular ha tratado de introducir, inclusive a los creyentes, porque digo, yo he oído creyentes, los he leído escribir cosas tales como esas. Bueno, si te hace a ti feliz, porque piensan que el fin de la vida es el ser feliz. Ayer en la tarde, ayer durante el día tuvimos, ¿verdad?, la conferencia de matrimonios aquí en la congregación. Y estábamos hablando acerca de ello. Y les dije, Dios no creó el matrimonio para hacernos feliz. Dios creó el matrimonio para santificar nuestra vida. Dios nos puso con otra persona con la cual tenemos nosotros que lidiar para que Dios trabaje en nuestro carácter y hacernos la persona que debemos hacer. Entonces, el matrimonio es la escuela donde Dios nos forma para hacernos como Él. Así que Dios le interesa tu vida, le interesa mi vida. Y nosotros como iglesia del Señor, baluarte de la verdad, aquellos que defendemos la verdad con lo que decimos y lo que vivimos, tenemos que rechazar las mentiras de un mundo incrédulo. De hecho, Pablo nos dice en Romanos capítulo 12 que no debemos de ser conformistas. En Romanos 12, verso 1 y verso 2, véalo conmigo. Pablo dice, así que hermanos, os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no se conformen, dice, a este siglo, sino transfórmense o sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que la transformación que Dios trae a nuestra vida tiene que ser afectada por la manera en que nosotros, ¿verdad?, pensamos, lo que entendemos, los pensamientos que tenemos, porque la verdad afecta nuestra manera de pensar. Y Pablo dice que, note aquí, que la transformación viene cuando somos renovados en la manera en que nosotros pensamos o entendemos. Y haciendo eso podemos comprobar, podemos nosotros, ¿verdad?, reconocer, podemos discernir cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí hay consejo sabio, porque Pablo empieza diciendo, si tú quieres saber la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta en tu vida, hay varias cosas que nosotros debemos hacer. Primeramente,
tenemos que presentarnos a Dios como sacrificios santos y vivos, agradables a Dios. O sea, aquí Pablo usa el cuadro de un sacrificio. En el Antiguo Testamento, acuérdense ustedes, tomaban animales, los mataban porque iban a pagar por el precio del pecado sin la sangre. Y la Biblia dice no hay redención, no podían ser perdonados si una vida inocente no era dada por ellos, que tipificaba a Jesucristo, todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero aquí Pablo usa este cuadro y dice que nosotros debemos ser como ese sacrificio que ponemos sobre el altar, pero no muerto, un sacrificio vivo, dijo, un sacrificio santo, un sacrificio que agrada a Dios, que es nuestro culto racional, que es la manera que nosotros podemos adorar a Dios. Y cuando nosotros ofrecemos nuestra vida en el altar de Dios, dice entonces, viene y tenemos la oportunidad, versículo 2, de ser transformados. Y esa transformación viene siendo afectada por la manera en que nosotros pensamos, en vuestro entendimiento, vuestros pensamientos. Y entonces, cuando nosotros nos entregamos a Dios, ¿verdad? La renovación de nuestro entendimiento por medio de la palabra, empezamos a conocer cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No es nada más de que, bueno, pídele a Dios que te dé su voluntad, así como en el aire. Yo he conocido personas que cuando les ofrecen el consejo de orar a Dios, ve, ora a Dios. No, ya he orado. ¿Sí? ¿Y qué te dijo el Señor? Pues me dijo yo que lo que estoy haciendo está bien. Y lo que estaban haciendo, la Biblia condena. Entonces uno sabe, no oraste a Dios. Tú estás haciendo lo que tú quieres. Tú estás haciendo lo que te hace a ti feliz, ¿verdad? Otra vez, la mentira de la cultura popular. Pero aquí Pablo nos dice, si queremos conocer cuál es la voluntad de Dios, tenemos que, con seriedad, presentarnos delante de Dios. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero que tú me reveles. Quiero hacer lo que a ti, Señor, te va a agradar. Entonces, esa actitud, ese pensamiento de la palabra de Dios viene a transformar nuestra vida. Y nosotros podemos discernir, podemos entender cuál es la voluntad de Dios. Podemos comprobarla. Acuérdense que leímos ahí en Efesios que no seamos insensatos. Los insensatos, ¿qué dice? No conocen la voluntad de Dios. Dice, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cómo vamos a entenderlo? ¿Cómo vamos a comprobar la voluntad del Señor? Tenemos que presentarnos delante del Señor como esos sacrificios agradables al Señor. Así que tenemos que cuidarnos como iglesia de la introducción de los pensamientos del mundo, de la cultura popular, que Jesús nunca enseñó. Y saber cuáles son. Ya les he dado 5 de ellos, aunque hay otros. Pero también tenemos que cuidarnos del peligro de las mentiras, no solamente de la cultura popular. Tenemos que cuidarnos también de las mentiras religiosas, de las mentiras de la religión, que también pueden arruinar nuestra alma. Y esto será para otro tiempo, hablaremos de ello. Póngase de pie conmigo esta mañana y vamos a orar a Dios. Aleluya. Vamos a pedir al Señor que nos ayude como persona y como iglesia. Y le pido que ore por nosotros como congregación, que el Señor nos ayude a entender cómo Él nos ve, cómo Él evalúa mi vida, cómo Él ve a Grace Point, a Punto de Gracia, y que nos ayude. Y si necesitamos arrepentirnos de algo, que Él nos lleve a ese arrepentimiento. Padre, aquí estamos delante de ti. Y Jesús, tú eres el que estás edificando tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a entender cómo tú nos evalúas, cómo tú nos ves conforme a tu palabra. Y si algo, Señor, está mal en nosotros, como tú le dijiste a la iglesia en Sardis, tus obras son muchas y tienes un nombre, pero estás muerto. Señor, ayúdanos para ver. Danos ojos para ver aquello que te ofende a ti, ofende tu santidad, ofende tu gloria en nuestra vida y en nuestra congregación. Y tráenos, Señor, a un arrepentimiento genuino. Dile, abre mis ojos, Señor,
para ver donde yo estoy ciego y no veo las cosas que no te agradan a ti, donde tengo tendencia de confiar en mí mismo, de buscar las cosas que a mí me agradan. Señor, concédenos lo que tú ves que deseas en nosotros. Concédenos eso, Señor, para movernos a una vida nueva, para movernos en un ministerio nuevo, con una vida que te agrada a ti. Danos, Señor, esa gracia. Y úsanos, te pedimos, Señor, en la misión que tú nos has encargado de predicar el Evangelio, de compartirlo con todos, en todo lugar, todos los días, no importa dónde estemos. Dile, ayúdame, Señor, para abrazar esa misión como la misión de mi vida y ser una influencia en nuestra comunidad, en aquellos que me rodean, no importa dónde sea, mis vecinos, mi trabajo, la comunidad. Úsanos, Señor. Y si no hemos hecho lo que tú quieres, perdónanos y restáuranos, Señor. Sabemos que tú, Jesús, que estás edificando tu iglesia, tú nos visitas y tú nos evalúas. Ayúdanos para estar conscientes de cómo estamos verdaderamente delante de ti. Y finalmente te pedimos, Señor, que si algo tenemos de qué arrepentirnos, que tú nos redargullas en nuestro corazón, traigas convicción de pecado. Y si hemos fallado, Señor, en un área o estamos fallando, háznoslo saber para arrepentirnos. Te pedimos perdón por aquello, Señor, que hemos hecho que no te agrada. Ahora, Señor, levanta nuestro rostro para ver claramente cuál es tu voluntad para mí personalmente como miembro del cuerpo de Cristo y para la iglesia aquí donde tú me has plantado. Y cuál es mi lugar, Señor, en llevar adelante la obra tuya a través de tu pueblo. Ayúdame, Señor, para poder crecer espiritualmente, aceptar tu palabra, vivir en ella. Ayúdame, Señor, para amar a mis hermanos como tú me has llamado a hacer. Y usa mi vida, Señor, para alcanzar a aquellos que todavía no te conocen. Y dame, Señor, un deseo de hacerlo para tu gloria. Todo lo que sea, mi crecimiento espiritual, el amor por mis hermanos y la misión de alcanzar a otros. Todo para tu gloria, Señor. Y yo te pido por cada una de las vidas que están aquí y aquellos que nos ven en línea. Yo te pido, Señor, que este día sea un día de cambio, donde ellos, Señor, se vuelven del camino quizá equivocado para caminar en el camino tuyo. Gracias, Padre, porque tú te interesas por tus hijos. Gracias, Jesús, porque tú te interesas por cada miembro, cada oveja en tu redil. Y, Señor, ahora nos ponemos delante de ti. Aquí está mi vida. Dígale al Señor, aquí está mi vida, Señor. Úsame como a ti te place. Yo estoy dispuesto, Señor, a obedecerte en todo. Y a ti sea toda la gloria y toda la honra de mi vida y todo lo que haga, Señor, que traiga gloria a ti. Y todo eso te pedimos, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Y para ti sea toda la gloria y la honra, Padre. Amén y amén.